Ok, bueno, este es un resumen de las notas para la clase de análisis de fluidos. Pretendo subirles las notas completas en un par de días, pero me está tomando más tiempo del planeado porque son muchos temas. Y pretendo que solo sean, o sea, no quiero subir muchos paquetes de notas, sino nada más uno, dos o quizás tres y ya todo el curso. Después me voy a tardar un poquito. Pero bueno, les voy haciendo un resumen de las primeras y las voy a subir. El primer paquetito me parece que hoy o mañana más tarde, pero las van a tener pronto. Ok. Pero las tengo que explicar porque quizás no todos son tan cómodos o no les gusta tanto leer, prefieren como la explicación. Entonces, ok, vamos a empezar. Entonces, voy a usar una pantalla en Paint. Ok, iniciamos por la pregunta de, pues, ¿qué es un fluido? Creo que ya habíamos platicado un poco de esto, pero cuando nosotros trabajamos en la ingeniería y en la ciencia con distintos materiales, pues a veces nosotros, es claro para todos que podemos distinguir dos grandes grupos de materiales, los que llamamos sólidos y los que llamamos fluidos. Pero cuando tratamos de especificar una diferencia se vuelve un poco diferente. Entonces, vamos a darlo desde el punto de vista de la ingeniería y de la física, cuál sería la diferencia. La diferencia más obvia sería que si nosotros tomamos un sólido, podríamos observar, por ejemplo, no sé, yo hago un objeto sólido y yo someto a este objeto sólido a una fuerza, eventualmente va a haber un desplazamiento. Pero si yo tomo cualquier punto en la relación digamos que la relación entre dimensiones o distancias que hay entre tres puntos en esa vecindad va a ser igual en el estado 1, que se no se ve en el estado 2, y lo único que va a haber va a ser un desplazamiento de aquí a acá, ¿sí? Ahora, esto es como muy arbitrario, ¿sí? Si lo hacemos esto con un fluido, por ejemplo, yo tengo una sustancia fluida, y al momento que yo aplico una fuerza, un vector fuerza, entonces el siguiente estado, pues puede que los puntos, por ejemplo, este punto y este punto, al momento de ser sujetos a una fuerza, guarden unas dimensiones completamente diferentes. La relación entre los puntos espaciales o materiales antes y después de una fuerza va a cambiar mucho. Ahora, pues esto se vuelve un poco difícil de imaginar. Pensemos, por ejemplo, en la estructura cristalina de un metal o de cualquier material. Entonces tenemos las moléculas en un sólido muy bien ordenadas. Cuando nosotros sometemos una fuerza, ese sólido a una fuerza o a un esfuerzo, si bien va a haber un desplazamiento, la mayoría de los puntos van a tratar de estar en su misma posición. Entonces, lo único que va a pasar es que se van a mover un poco, pero la relación entre punto y punto material va a ser más o menos la misma. En un fluido no. Si yo tomo un punto fijo y luego yo someto al fluido a un esfuerzo, pues todos los puntos van a cambiar de posición y su relación ya no va a ser la misma. Pero esto podría ser como muy arbitrario. Por eso nosotros nos topamos con lo que llamamos, para dar una definición mejor de los sólidos, pues está la ley de Hooke. Ok. La ley de Hooke básicamente se expresa de la siguiente forma. Aquí está. Aquí está, aquí la voy a poner. Ay, qué feo. Bueno, esta es la ley de Hooke. Déjenme ver si lo puedo agrandar un poquito para que se vea con mejor calidad. Todo esto está en las notas que voy a subir, entonces no se preocupen. A ver, aquí está. La ley de Hooke, que la podemos escribir de esta forma, nos dice que el esfuerzo que va a percibir un material es directamente proporcional a la deformación, este término representa a la deformación, y a una constante elástica. No es lo mismo que deformemos madera, a que deformemos plástico, a que deformemos acero. Todos van a sufrir deformaciones diferentes. Ahora, cuando nosotros estamos cuando estamos haciendo una deformación del material, dependiendo del material, pues vamos a necesitar un esfuerzo diferente para poder deformarlo, como decía. Pero también,
una vez que suceda, el esfuerzo que nosotros vamos a tener que aplicar para deformarlo va a ser directamente proporcional a qué tanto lo queremos deformar. De hecho, comúnmente en nuestras clases de mecánica de materiales hacemos unas grafiquitas de este tipo de esfuerzo contra deformación y sabemos que la gráfica para un material sólido generalmente es una... esto no se ve. Déjame ver. Ahí está. Ahí está. Generalmente por un material sólido vamos a tener una recta que en algún punto se hace así y hace una curva y tenemos el punto de ruptura, ¿no? Donde este es el esfuerzo y esta es la deformación. ¿Ok? Ahora, nosotros cuando generalmente trabajamos en esta zona, en la zona elástica que más o menos cubriría de aquí hasta acá, la relación es lineal. Entonces, más esfuerzo, más deformación. Menos esfuerzo, menos deformación. Y una vez que nosotros liberamos al material del esfuerzo, entonces viene lo que llamamos una recuperación elástica. Ajá. Esta ley de Hooke solo trabaja para materiales elásticos. Ahora, ¿qué pasa con los fluidos? Bueno, para los fluidos tenemos una relación diferente a la cual llamamos la ley de Newton, ¿sí? La ley de Newton, a diferencia de la de Hooke, denme un segundo, es esta. La ley de Newton está dada por esta forma. Esta la podemos llamar ley de Newton. Ok, ¿cuál es la diferencia entre la ley de Hooke y la ley de Newton? Ay, ya lo borré. Ley de Newton. Ok, la principal diferencia que nosotros encontramos es que en la ley de Hooke el esfuerzo depende de la deformación, pero en la de Newton no. En la de Newton depende de lo que llamamos rapidez de deformación. Cuando nosotros le ponemos este puntito arriba a una ecuación, lo que estamos diciendo es que estamos derivando o estamos midiendo el cambio con respecto al tiempo de esta propiedad. Entonces, si epsilon me representa la deformación, epsilon punto me representa el cambio de la deformación con respecto al tiempo. Lo que podemos decir rapidez de deformación. ¿Qué tan rápido deformo la sustancia? Para un fluido, el esfuerzo entonces no depende de qué tanto lo deformaste. Pudiste deformarlo mucho, pero si lo hiciste lento, no va a haber esfuerzo. De hecho, nosotros cuando movemos nuestras manos, pues no percibimos el esfuerzo. ¿Por qué? La ley de Newton nos habla que este esfuerzo va a depender de dos cosas. Uno, que es la viscosidad de la sustancia, y la segunda, que es la rapidez de deformación. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos aquí moviéndonos en el aire. Si movemos nuestras manos, la viscosidad del aire es tan baja que nosotros no producimos ningún esfuerzo. Ahora, si nos subimos a un auto y en un momento sacamos la mano por la ventana, vamos a sentir como el viento nos empuja. Ahí vamos a percibir un esfuerzo. ¿Por qué? Porque la rapidez de deformación, es decir, qué tan rápido nos trasladamos a través del fluido, es mayor. Entre mayor sea la rapidez de deformación, más vamos a percibir el esfuerzo. Entonces, esa sería la gran diferencia en el comportamiento de un fluido y de un sólido. Ahora, cabe mencionar, estamos creando un paradigma de dos grandes escalas. Por un lado van a estar los fluidos newtonianos que siguen la ley de Newton y por otro lado los sólidos elásticos que siguen la ley de Hooke. Pero en medio de ellos hay muchos materiales, porque por ejemplo, si ustedes se preguntarían, digan, bueno, pero en mi gráfica de Hooke, ¿qué pasa pasando esta línea? ¿Qué sucede? O sea, esta zona de aquí ya no sigue la ley de Hooke. ¿Seguiría la ley de Newton? No, la respuesta es que sigue un comportamiento intermedio. Hay materiales que tienen esos comportamientos intermedios. De hecho, el campo de estudio del análisis de estos materiales es la rheología. Entonces, por un lado tenemos sólidos elásticos que siguen perfectamente la ley de Hooke, fluidos newtonianos que siguen perfectamente la ley de Newton, y todo lo demás lo describe la rheología. Y tenemos un montón de materiales. Ahora, cuando nosotros hablamos dicho lo anterior, cuando nosotros hablamos de fluidos newtonianos, nos damos cuenta que tenemos una dependencia muy curiosa. Esta cosa que llamamos viscosidad. ¿Pero qué es la viscosidad? Ok, entonces voy a borrar esto. Sí, esto se no va a borrar nada. Este sí va a borrar. Ok, voy a borrar esto. La viscosidad, que en la ley de Newton aparece como con esta letra mu, propiamente a esta letra mu la llamamos, esto es una viscosidad newtoniana. ¿Por qué? La viscosidad
es una resistencia del material a ser deformado. Ajá. Y entonces me parecería mucho al módulo de Hooke. El módulo de Hooke era esta que habíamos puesto hace ratito. Nada más que la viscosidad funciona un poquito más como una fricción. Recordemos que, por ejemplo, bueno, nosotros vemos el concepto de fricción. Sabemos que si yo tengo, por ejemplo, una superficie y sobre ella pongo sobre esa superficie yo pongo una caja y trato de mover esta caja, ¿ah? Por ejemplo, yo trataría de desplazar esta caja, de inmediato aparecerían ciertas fuerzas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aplico una fuerza en esta dirección, una F, ¿ok? Y entonces de manera natural va a aparecer una fuerza en sentido opuesto, que sería la fuerza de fricción, una oposición al movimiento. Porque esta fuerza de fricción solo existe si yo lo intento mover. Si yo no lo intento mover, esa fuerza desaparece. Algo similar pasa con la viscosidad. La viscosidad solo existe cuando hay movimiento. Si el fluido está estático, no tiene sentido hablar de viscosidad porque no la vamos a percibir. Entonces, esa es una gran diferencia que hay entre el módulo de Young y, y la viscosidad. Perdón, el módulo de Hooke y la viscosidad, el módulo de Hooke, ajá, nos dice, ok, tú deformaste un material y ese esfuerzo ahí se va a quedar. Mientras el material esté deformado, ahí va a estar el esfuerzo. Hagan el experimento, tomen una liga, la estiramos y luego ponemos nuestra carga enfrente. Y cuando la soltamos, la liga nos va a golpear. ¿Por qué? Porque ahí está un esfuerzo acumulado, un esfuerzo guardado. Ajá, porque ya la deformación ahí está presente. Mientras que en un fluido yo lo deformo y el fluido lo olvida. ¿Estamos de acuerdo? Lo que les decía, esto es en una condición ideal. ¿Por qué? Propiamente, cuando nosotros trabajamos con la viscosidad, generalmente no usamos la letra mu. Ajá. Comúnmente a la viscosidad se le representa de esta forma. La viscosidad la escribimos así, donde eta, ajá, representa la viscosidad de la sustancia y que esa se mide como el esfuerzo que aplicamos sobre la rapidez de deformación. Entonces, ¿quieres saber qué tan viscosa es una sustancia? Pues determina qué tanto esfuerzo obtuviste o qué tanto esfuerzo tuviste que aplicar para generar cierta rapidez de deformación. Recuerden, no es lo mismo rapidez de deformación que deformación. Aquí le ponemos gamma punto. Comúnmente, para el tipo de esfuerzos con los que vamos a manejar, se utiliza gamma punto. Generalmente vamos a ver dos notaciones, gamma punto y epsilon punto. Eso depende de las direcciones en las que nos movamos. Ahorita no nos preocupemos. Solo decimos que este va a ser esfuerzo sobre rapidez de deformación. ¿Ok? Entonces, si necesitamos un esfuerzo más grande para una rapidez de deformación chiquita, entonces tenemos una viscosidad muy alta. Si con un esfuerzo pequeño podemos hacer una rapidez de deformación muy alta, entonces tenemos una viscosidad baja. Por ejemplo, en el aire, yo puedo mover mi mano relativamente rápido con poco esfuerzo, entonces su viscosidad es muy baja. Si yo me meto en una alberca llena de miel y trato de mover la miel, me va a costar mucho trabajo. Entonces eso es porque su viscosidad es muy alta. ¿Estamos de acuerdo? A esta viscosidad se le llama viscosidad dinámica, pero pasa algo muy curioso. Hay materiales que tienen una viscosidad que cambia con el tiempo. Entonces, este término puede variar. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, la cera o la glicerina. La glicerina la calentamos y entre más caliente es, fluye más fácil. Como que se deja llevar más fácil. Y necesitamos un esfuerzo más pequeño para hacer una gran rapidez de deformación. Y por el contrario, tenemos sustancias que cuando tú las empiezas a mover, entre más rápido las muevas, comienzan a generar más rigidez. Por ejemplo, las arenas movedizas. Las arenas movedizas tú las mueves despacito y su viscosidad es muy baja. Pues las tratas de mover muy rápido y entonces la viscosidad se incrementa. Por ejemplo, a esos materiales se les dice engrosantes. Un engrosante es un material que cuando tú lo quieres deformar, entre más rápido quieras deformarlo, su viscosidad se dispara. Un adelgazante sería un material que entre más rápido lo deformas, su viscosidad decae. Entonces hay todo un campo de materiales enorme.
Porque hay materiales que cambian su viscosidad con la temperatura, hay materiales que cambian su viscosidad con el esfuerzo, hay materiales que cambian su viscosidad con el tiempo, hay materiales que cambian su viscosidad por los campos eléctricos. Hay un montón de materiales. Por ejemplo, nosotros podemos hacer lo que llaman fluidos ferromagnéticos o reomagnéticos, perdón, donde tú tienes, por ejemplo, disuelves limadura de hierro en alguna glicerina y entonces esta limadura de hierro dispersa de manera homogénea, pues es sujeta a campos eléctricos y campos electromagnéticos. Entonces, ese fluido, que va a ser fluido de glicerina con hierro, cuando tú le pones un campo magnético suficientemente fuerte, no se va a dejar mover. Entonces va a cambiar su viscosidad. Entonces esto hace un campo muy grande. Cuando nosotros hablamos de una sustancia a viscosidad constante, entonces hablamos de un fluido newtoniano. Y esa sustancia va a tener un comportamiento newtoniano. ¿Qué quiere decir? Que si yo trazo la gráfica de su esfuerzo, si yo hago una gráfica de esfuerzo contra deformación, yo voy a ver una línea recta, donde este es el esfuerzo y esta es la rapidez de deformación. Gamma punto. Voy a ver una línea recta y la pendiente de esta línea recta, ¿qué va a ser? Va a ser mi viscosidad newtoniana. Mu. ¿Estamos de acuerdo? Conforme nosotros trabajamos con los materiales, pues vamos a trabajar cada vez con materiales más complejos. Por la naturaleza de la clase, ahorita solo vamos a trabajar con fluidos newtonianos. Ahora, una segunda propiedad de los fluidos es lo que llamamos nosotros la densidad. ¿Okay? ¿Qué es esto? Distintas sustancias pueden ocupar un espacio diferente, pueden ocupar espacios diferentes. Hay sustancias que pueden, por ejemplo, el plomo, que en un cachito de plomo tienes una masa muy grande. ¿De qué depende esto? Bueno, pues depende de la forma en que los átomos de esa sustancia se acomodan. Y cómo esos átomos, qué tan grandes son y qué tanto espacio necesitan. Por ejemplo, el plomo es un átomo con una masa atómica muy grande, que quiere decir que tiene muchos protones y muchos neutrones en su núcleo, y entonces esta cosa, pues es un átomo muy gordo, pero es muy fácil pegar estos átomos muy gordos. Entonces, en un espacio pequeño puedes guardar muchos de estos, empaquetan bien, mientras que, por ejemplo, otras sustancias como el hidrógeno, tal vez, en un estado natural es un gas y entonces como que necesitas mucha energía para tratar de compactar el hidrógeno. Imaginemos que nosotros tenemos una caja y en esta caja, por ejemplo, si yo la quiero llenar de plomo, pues quizás quizás pueda meter más átomos de plomo. ¿Por qué? Porque necesitan muy poquito espacio. Mientras que si yo quiero meter quizás átomos de hidrógeno, estos átomos de hidrógeno como se están moviendo requieren mucho espacio. ¿Ok? Entonces eso va a cambiar una cierta propiedad a la que llamamos densidad. La densidad a la que comúnmente le ponemos la letra ρ, un segundo, la letra ρ es esta. Ok, esta es la densidad. La densidad de un material pues nos dice qué tan fácil es empaquetar ese material. Es decir, cuánto material podemos meter en un espacio, en un pequeño espacio. Materiales con gran densidad, pues quieren decir que cabe mucho material. De hecho, esta cosa, la densidad en un segundo, vamos a poner su definición. Todo esto viene en las notas que les voy a subir en un archivo, pero necesito que de cualquier modo lo estoy tratando de explicar lo mejor que puedo. Ok, denme un segundo. Necesito regresar. Ok, entonces nosotros definimos a la densidad, lo voy a hacer aquí. La densidad que le ponemos esta letra ρ es igual, está dada como la masa que tenemos entre el volumen de la sustancia. ¿Estamos de acuerdo? O el volumen que necesita. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánta masa puedes empaquetar o puedes guardar en una unidad de volumen? Esto nos dice, pues, si yo tengo, recuerden ese chiste, ¿no? ¿Qué pesa más, 1 kilogramo de plumas o 1 kilogramo de tabiques? Pues pesan lo mismo, los dos son 1 kilogramo, pero la densidad es diferente. Entonces, quizás nuestro kilogramo de plumas sean un montón de plumas, mientras que el kilogramo de tabiques, pues quizás solo es un tabique. ¿Estamos de acuerdo?
¿Por qué? Porque la masa que puede compactar el tabique en una unidad de volumen es más baja. ¿Estamos de acuerdo? Estas dos propiedades, que es la viscosidad y la densidad, están trabajando juntas con los fluidos. De hecho, nos llevan a una propiedad a la que nosotros generalmente escribimos como alfa, que es la viscosidad cinemática. Ok, entonces ya tenemos tres términos. Tenemos viscosidad, viscosidad dinámica, tenemos densidad y tenemos viscosidad cinemática. Ok, la viscosidad cinemática queda definida, alfa, que es esta, queda definida como la viscosidad del fluido entre su densidad. ¿Y esto qué nos dice? La viscosidad cinemática nos está diciendo cómo es que el fluido va a dispersar o va a difundir un esfuerzo. Imaginemos que nosotros estamos en una alberca, ¿no? Entonces vamos a suponer que estamos en una alberca muy grande. Ok. A ver, dejen borro esto. Entonces supongamos que estamos en una alberca. Y en una sección de la alberca, vamos a decir que esta es la superficie, y que en un punto por aquí abajo hay un pez, ¿sí? Entonces, si una persona cualquiera golpeara aquí, diera un golpe, es decir, que nosotros hacemos un golpe en este punto de la alberca, de manera natural aquí se va a empezar a distribuir el momentum, la cantidad de movimiento. Las moléculas van a empezar a chocar unas con otras y el movimiento se va a ir transmitiendo a través de la alberca, hasta que eventualmente llegue al pez. Ok, el qué tan rápido puede transmitirse esa cantidad de movimiento va a variar de sustancia a sustancia. De hecho, esto está muy ligado a lo que llamamos la velocidad del sonido. Si nosotros golpeamos un montón de miel, por ejemplo, pues quizás el movimiento tarde mucho. Es más, quizás no llegue muy lejos. Aquí, si yo golpeo una capa de agua, quizás el movimiento se desplace muy rápido. El qué tan rápido se desplaza nos lo va a dar la viscosidad cinemática. Entonces, de hecho, la viscosidad cinemática tiene unas unidades muy curiosas. Si nosotros la trabajamos en sistema internacional, la viscosidad cinemática, que le voy a poner abajo, tiene unidades de pascal, de metros cuadrados por segundo. Y si ustedes piensan, dicen, metros, eso es área por tiempo. ¿Qué quiere decir eso que sea área por tiempo? Bueno, en realidad tiene una razón de ser muy sencilla. Recuerdan lo que decimos de la alberca, ¿no? Imaginemos que nosotros vemos la alberca desde arriba. Si nosotros vemos la alberca desde arriba, entonces, ¿qué va a pasar? Veríamos esto. Una sustancia con una cierta viscosidad cinemática dispersaría el movimiento de esta forma. Golpeamos y en un espacio de tiempo tenemos este patrón de oscilación. Y llega empezar desde este puntito y este círculo pequeño a este círculo más grande. En una sustancia diferente, con una viscosidad cinemática más alta, entonces nosotros golpeamos y ¿qué va a pasar? Que digan una viscosidad cinemática más baja, nosotros golpeamos y va a tardar más tiempo en expandirse ese movimiento. El área que cubre nuestro movimiento va a cambiar dependiendo de la viscosidad cinemática. Lo que nos está diciendo es cuál es la competencia entre la viscosidad, que es la facilidad con la que se puede deformar, o la facilidad con la que el fluido se va a dejar de formar, contra la densidad, que es qué tan compactado está el material. Entonces, si es un material muy compacto, es decir, la densidad es muy grande y la viscosidad es muy baja, entonces el movimiento pues como que no va a pasar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no se van, las moléculas van a estar tan alejadas, las moléculas no van a permitir que pase el movimiento. Ahora, si es una densidad muy baja y es una viscosidad muy alta, entonces el movimiento va a pasar muy rápido. ¿Sí me van siguiendo? Ok, espero que sí. Bueno, de cualquier modo, todo esto viene mejor explicado y más completo en las notas que les voy a hacer. Ahora, regresando un poco a la densidad. Si nosotros entendemos que la densidad es la relación que hay entre la masa y el volumen, en un fluido, que es una sustancia donde definir su forma es muy complejo,
siempre tenemos la herramienta de la densidad. ¿Por qué? La densidad es lo que nosotros llamamos una propiedad intensiva. Es decir, que la densidad no cambia si yo cambio la masa. Imaginemos que en esta alberca, ajá, ajá, en esta misma alberca, voy a borrar esto, de pronto yo hago un corte por la mitad. ¿Ok? El volumen, no, ok, entonces hago el corte por la mitad. El volumen de la alberca se está dividiendo a la mitad, pero la masa también se está dividiendo exactamente a la mitad. Entonces la densidad se mantiene. La densidad no cambia si yo cambio la masa. Igual si yo pongo, en lugar de dividir la alberca, la hago más grande y la lleno más de agua, pues la densidad se va a mantener. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque cada material tiene una capacidad única para ocupar un espacio. Tiene lo que podemos decir un empaquetamiento único y no es tan fácil cambiar ese empaquetamiento. Dicho eso, muchos fluidos pueden cambiar su densidad. O sea, esta cosa no va a ser constante, no siempre. Algunos fluidos como el agua a altas temperaturas o a muy altas presiones puede cambiar su densidad, muchos gases pueden hacerlo. Entonces aquí viene lo que llamamos fluidos compresibles e incompresibles. Incompresibles, no incomprensibles. Un fluido incompresible es aquel que va a mantener su densidad constante durante todo el proceso. Y noten que usé la palabra proceso, porque su densidad sí puede cambiar puede cambiar con, no sé, de un momento a otro, pero quizás ya no estamos estudiando ese fluido en ese momento. Mientras nosotros estamos trabajando y dentro de nuestro proceso la densidad sea constante, entonces podemos trabajarlo utilizando las reglas que ya platicamos. Si el fluido necesita hacer cambios de densidad, entonces necesitaremos herramientas nuevas, ¿ok? Para nuestra clase y para nuestros fines, por el momento vamos a considerar que nuestras densidades van a ser constantes, ¿ok? Y bueno, entonces, resumiendo, ¿qué hemos visto? Hablamos de la diferencia entre sólidos y líquidos. Los sólidos son aquellos materiales que el esfuerzo que generan es directamente proporcional a su deformación y a una constante que depende de qué material es. Un fluido, por el contrario, el esfuerzo que generan es directamente proporcional a la rapidez de deformación, es decir, qué tan rápido lo deformo, y a una constante que me dice qué material es. Entonces a un fluido no le importa si lo deformas mucho o poquito, lo que le importa es qué tan rápido lo hiciste. ¿Estamos de acuerdo? La segunda, de ahí vimos una segunda propiedad que es la densidad. La densidad me dice qué tan fácil es empaquetar un material. Ajá. Es decir, si yo quiero un metro cúbico de mercurio, pues cuánto va a pesar un montón, que el mismo metro cúbico si lo lleno de helio. Ajá, el helio va a ser muy ligerito. Y a su vez hablamos de algo que se llama la viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática, perdón. Y la viscosidad cinemática es la relación que hay entre viscosidad y densidad. Y lo que nos dice es qué tan rápido va a ser para el fluido distribuir la energía o la cantidad de movimiento. Si yo meto un impulso, qué tan rápido va a ser ese impulso para recorrer el área transversal del fluido, ¿no? Entonces, pensemos que, por ejemplo, en esta famosa alberca que teníamos aquí, si yo meto un golpe aquí, ¿qué tan fácil va a ser para el material distribuir ese golpe por su área, ajá, perpendicular al golpe? ¿Estamos de acuerdo? Ok, esos son los tres conceptos con los que me gustaría introducir y vamos a seguir trabajando más adelante. ¿Ok? Bueno, pues espero que estén muy bien y eso es todo por este instante.